Salmo capítulo 139 y quiero retomar la lectura, déjenme la retomo allí desde el verso número 5, voy a retomar allí y luego llegaremos allí a donde íbamos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 139, el verso número 5. Dice, detrás y delante me rodeaste, dice, y sobre mí pusiste tu mano. Verso número 6, dice, tal conocimiento, dice, es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Verso número 7. Viene una pregunta, o vienen dos preguntas allí en este verso. Dice, primero dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Dice, ¿y a dónde huiré? Te dice, ¿a dónde me voy a ir de tu espíritu? Pero también, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Verso número 8. Dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás, como dando a entender, tanto en lo más alto como en lo más bajo, es lo que trata de expresar allí el salmista. El verso 9 dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar. Verso 10 dice, aún allí, ¿dónde? En el extremo allá, o sea, en lo más lejano allá, dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá, me va a agarrar tu diestra, me asirá tu diestra. Verso número 11, dice, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Y leo de una vez el verso 12. Dice, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Y dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Oiga, qué palabra tan especial. Sabe que la grandeza de Dios, y no solamente la grandeza de Dios, sino como este Dios tan grande se fija en el ser humano, nos lleva a nosotros a decir, yo no entiendo tanta bondad, yo no entiendo tanta misericordia de Dios. Está bien, ya acepto la grandeza de Dios como algo que incluso que supera mi capacidad de entender y mi capacidad de comprender. Reconozco que a Dios lo puedo ver allí como a la distancia, tan grande, tan excelso, tan glorioso, tan eterno, que no soy capaz de entenderlo. O sea, acepto ello, que no tengo la capacidad de entender la grandeza de Dios. Pero aún así, o sea, hay algo todavía que me maravilla, y es, siendo Él tan grande, ¿cómo es que se fija en nosotros? ¿Cómo es que nos presta atención? ¿Cómo es que nos escucha? ¿Cómo es que nos atiende? ¿Cómo es que nos rodea? Como dice el salmista, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. ¿Cómo un Dios tan grande? Que dice la palabra de Dios que las naciones, muchedumbre de gentes, delante de Dios son como una gota de agua. Dice que caen allí de la vasija, del cubo allí. Ya parece que alguien sirvió y por acá se vino una gota de agua. A ver la cámara. Y la gota de agua, por aquí viene la gota de agua y cae. Dice, así son consideradas las naciones. Escúcheme eso. Las naciones delante de Dios.
¿Sí? Y si las naciones son como una gota de agua, la pregunta, ¿y el hombre y el ser humano? Entonces, usted y yo, ¿qué somos? Hermano, frente a tanta grandeza, hermano, no somos nada. O sea, tenemos que llegar a esa, no somos nada. Él es el grande, nosotros tan pequeños, pero siendo nosotros tan pequeños, cómo Dios viene y nos rodea de su gracia, de su amor, de su misericordia. Alabanzas a Dios. Entonces, y hemos estado hablando que nos estamos dirigiendo es a la grandeza de nuestro Dios, a la grandeza de nuestro Creador. O sea, que Él es espíritu y como espíritu lo llena todo. Estaba leyendo los mensajes que se colocaron la semana pasada, los que se escribieron allí a través de YouTube, y alguien escribió, y voy a citarle de manera respetuosa, escúcheme bien, porque no se trata de pronto de ofender a alguien, no se trata de eso, pero alguien me escribió y decía, así me escribió, decía hermano Jairo, decía, yo soy su seguidora, así me dijo, yo soy. Pero me dijo, pero no me gusta que usted hable de esto. No me gusta que usted hable de esta manera, me decía, de esta manera del Espíritu Santo. Y claro, yo entiendo de que para algunas personas que les han hablado todo el tiempo de que el Espíritu Santo no es el mismo Dios, sino que el Espíritu Santo es una persona. O sea, y entienda por ello, o sea, déjeme, yo le explico porque algunos no me entienden a qué me refiero. Hay quienes creen que Dios son tres personas, escúcheme eso, que Dios son tres personas, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y mire cómo se los coloqué, al Padre por aquí y al Espíritu Santo por aquí. Y son dos, dicen ellos, son dos personas diferentes. Entonces ellos al Espíritu Santo, ellos le dan una personalidad, le dan un ser, o sea, el Espíritu Santo es un ser, pero no es el Dios Padre, digámoslo así como lo dicen ellos en su lenguaje, no es el Dios Padre, sino que es otro. Entonces, claro, cuando yo le hablaba de que el Espíritu Santo realmente es el mismo Padre, ella decía, no, pues usted de esa manera se estaría anulando a esa persona. Y entonces por eso me decía hermano Jairo, no me gusta que hable así del Espíritu Santo. Algo dice, se va a poner triste el otro allá, pero ¿cuál otro? Hermano, entendamos, no hay otro. Eso que a muchos les han enseñado, de que Dios son tres personas distintas, que son tres personas diferentes, eso no lo dice la Biblia. Vea, a mí no me extraña, escúcheme esto, a mí no me extraña que en este devocional hayan personas que ellos piensen que la Biblia dice que Dios son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Algunos creen que eso es un versículo de la Biblia. No. Eso no es un versículo de la Biblia. Eso se lo han inventado, bueno, digámoslo, por ignorancia o por querer distorsionar la verdad. Pero la Biblia no habla de tres personas distintas. Y dice, hermano Jairo, pero la Biblia sí habla del Padre. Y yo le digo, sí. Y la Biblia habla del Hijo, sí. Y la Biblia habla del Espíritu Santo. Y yo le digo, sí, es verdad. Pero no habla de personas distintas. Algo dice, hermano, pero es que yo leo acá que el Espíritu Santo es Dios. Yo le digo, sí, eso también es verdad. ¿Sí? Pero ¿cuál Dios? El único Dios que hay. O sea, entienda que en la Biblia no hay varios dioses, o no sé si alguien dice, no, hermano Jairo, yo sí he leído
que la Biblia dice que hay varios dioses allí. No, pues la Biblia habla de los dioses paganos, pero la Biblia cuando habla de Dios y cuando habla del Dios de Israel, está hablando del único Dios que hay. O sea, ahí no está hablando del uno y del otro y que ellos se unen y que no, ahí habla del único Dios que existe. Y usted cuando se va a la Biblia, usted se va al Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál Dios? El único que hay, no hay más dioses. Se dice, y el Espíritu de Dios. ¿De cuál Dios? Pues del que creó todas las cosas. Hermano, es que la palabra de Dios, algunos se confunden porque mientras están leyendo la palabra, están pensando es en lo que les dijeron, pero no están pensando en lo que el texto dice. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Espíritu de ese Dios, digámoslo así, el Espíritu de Dios se movía, pero no es porque estuviese Dios aquí y el Espíritu de Dios, porque hermano, el Espíritu de Dios es Dios, es la esencia de Dios. Cuando usted habla del Espíritu de Dios, está hablando de Dios, usted no está hablando de otro. Y por eso cuando yo leí el mensaje, dije, pues yo no entiendo, porque incluso me escribió así, dijo, es una falta de respeto para con el Espíritu Santo. Y yo dije, pero si yo aquí lo que hago es exaltar a Dios, lo que hago es exaltar al Espíritu de Dios, y precisamente este salmo lo que hace es exaltar el Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Dice el salmista. ¿Está hablando de quién? De Dios, esa de Dios. ¿Sí? Pero no me pida, sí, que cuando hable del Espíritu de Dios, coloque a un Dios por allá, bueno, ese se queda allá y este otro es otro acá. Este es el Espíritu de Dios, pero este no es el mismo Dios, no. El Espíritu de Dios es Dios. O sea, ojalá usted me entienda eso en esta mañana. Eso es como usted querer, vea. Hay quien dice, es que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Pero eso no significa que el hombre sean tres personas distintas. No, es que está Jairo, y como Jairo es espíritu, alma y cuerpo, entonces está Jairo, y entonces está el cuerpo de Jairo, y el cuerpo de Jairo es otro. Y entonces está el cuerpo de Jairo allá, y el espíritu de Jairo, son dos personas diferentes, ¿no? En el caso mío, o en el caso del hombre, tanto su cuerpo como su espíritu son el mismo. Ya, aquí no hay una trinidad aquí en Jairo, no es que Jairo es una trinidad, no. Ya, eso es lo que me compone a mí, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, en el caso de Dios hay una diferencia, porque Dios, la esencia, cuando usted dice, ¿qué es el hombre? El hombre es espíritu, dice, todo vuestro ser. Dice espíritu, alma y cuerpo. En el caso de Dios no se habla espíritu, alma y cuerpo, sino que en el caso de Dios se dice Dios es espíritu. Ya, allá sí no dice Dios es espíritu, alma y cuerpo. No, en el caso de Dios, Dios es espíritu. Y un espíritu, escúcheme esto, un espíritu no tiene carne ni huesos. O sea, entiéndame eso en esta mañana. El Señor Jesús resucitó, Él resucitó en su cuerpo, o sea, en el cuerpo en el que Él había muerto, en ese cuerpo. Y cuando Él entró allí donde estaban los discípulos, ellos creyeron que veían un espíritu. Y el Señor les dijo, no es un espíritu, porque el Señor lo dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. ¿Sí? Y hermano, y no le voy a creer yo al Señor Jesús.
Usted dice, no, hermano Jairo, es que el Señor Jesús no sabía que, bueno, que también allá hay espíritu, alma y cuerpo. No, imagínese uno pensar que el Señor no sabe, cuando Él es el mismo Dios. Entonces, en el caso de Dios, se dice Dios es espíritu. Así se dice. Pero usted no puede coger y desligarlo, coger a Dios y desbaratarlo aquí, como algunos pretenden, y sacarle el espíritu, y bueno, le saqué el espíritu, y ahora este es una parte, este es una persona, y pero si usted le saca el espíritu de usted, el espíritu es el mismo Dios. O sea, no se lo puede quitar. Usted no le puede quitar el espíritu a Dios y decir, ve, aquí está el espíritu de Dios y este es otro allá. No, el espíritu de Dios es el mismo Dios. Vea cómo quisiera que me entendieran muchos ellos, de que cuando yo hablo del Espíritu Santo, estoy hablando no de otra persona. Estoy hablando del mismo Dios, del mismo Padre, del mismo Dios eterno. Bueno, ¿cómo conoce usted a Dios? ¿Qué nombre es usted? ¿Qué atributo le reconoce? Pues cuando usted está hablando de Dios, el Espíritu Santo es ese Dios. ¿Sí? Entonces, y por eso le decía, lo digo con mucho respeto, porque yo entiendo. Hay personas que no lo han, digámosle así, no les ha sido revelado, no lo han logrado comprender, pero hermano, ¿cómo quisiera que de pronto se quitara ese velo de allí y usted pudiera ver la realidad de que Dios es espíritu? Y cuando hablamos de el espíritu de Dios, estamos hablando del mismo Dios. Eso es lo que a mí me dice la palabra de Dios. Entonces, tengamos esto muy claro. Entonces, ahora, hablándose de Dios, el salmista lo que está es engrandeciendo a Dios, ¿sí? Y mostrando que Dios, por un lado, lo está llenando todo, ¿sí? Y entendamos eso también. Decía, me escribió, hermano, es una falta de respeto, pero yo decía, pero no lo entiendo, porque para mí personalmente, ustedes saben que yo les decía de que alguien decía que Dios no se podía manifestar en carne porque Él tenía una silla en el cielo que tenía que cuidar, y si Él se bajaba del trono, el diablo iba y se le sentaba en el trono. Hermano, para mí más bien eso es una falta de respeto para con Dios. Incluso es una manera limitada de una persona ver a Dios. O sea, si usted está creyendo en un Dios que está allá en el cielo, por allá lejano, y que no puede venirse a la tierra, hermano, usted está hablando de un Dios diminuto. Créalo que usted está hablando de un Dios muy pequeño. O sea, usted está hablando de un Dios, imagínese que un Dios que está allá y no está acá, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia está en el cielo, pero está en la tierra también. Eso es lo que hemos leído aquí en la palabra. Vuelvo y se lo leo. Dice, verso 7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Verso 8. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Alguien decía, no, el Señor no es tan grande, Dios no es tan grande. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, el papá se quedó en el cielo y el hijo fue el que vino. El papá desde el cielo llamó a su hijo, le dijo, bueno, vaya usted y muere por ellos. Es que yo los amo mucho, entonces vaya usted y muere por ellos. Y el papá se quedó en el cielo. Y entonces algo se sigue, por eso es que él hablaba desde el cielo. Y entonces, porque el papá se había quedado en el cielo y el hijo era el que estaba en la tierra. ¿Sí? Entonces, pero ese es Dios. Y yo le decía, usted no puede tomar las limitaciones
y aplicárselas a Dios. Usted no puede hacerlo. Entonces, usted puede decir, hermano, pero es que uno no puede estar en dos lugares al tiempo. Usted no puede estar en dos lugares al tiempo, pero no Dios. O sea, usted no puede coger esa limitación suya, que usted no es omnipresente, y usted no puede decir, es que como yo no puedo, Dios tampoco puede, porque en este caso hay una diferencia con Dios. ¿Sí ve? Entonces, mire usted, vea, solamente piense en algo tan pequeño como esto. Coja el diámetro de la Tierra según lo que se ha estudiado y mire qué tan grande es la Tierra y mire qué tan grande es el Sol. O sea, mire y compárelos. ¿Cuántas veces el Sol es más grande que la Tierra? O sea, y mire la Tierra, cuando usted la Tierra la ve grande, pero la compara con el Sol, hermano, y la Tierra se vuelve pequeña. Escálelo más. Mire qué grande es la Tierra frente a la galaxia, frente a ese mundo de estrellas en medio del cual la Tierra está. O sea, mírelo, o sea, retírese un poquito y mírelo desde otro ángulo. No se ponga aquí a mirar el suelo. No, elévese un poquito. Usted mira al suelo y lo ve grande, pero usted comienza a distanciarse, usted comienza a subir y comienza a mirar, y cuando mira el panorama, mira el sol, la luna, las estrellas y mira la tierra, usted se da cuenta de lo pequeñita que es la tierra frente a esa galaxia en medio de la cual está. Ahora, imagínese qué tan grande puede ser Dios. O sea, para que usted calcule, porque hay gente que dice, es que Dios cómo va a estar aquí en la tierra y en el cielo al tiempo. Pero espere un momento, que le estoy hablando de que el Dios de la Biblia no fue el que solamente vino a crear insectos a esta tierra, sino que la tierra la hizo la luna, hizo las estrellas, todas esas constelaciones y todo lo que está ahí arriba lo creó Dios. A usted no se le ocurre que Dios debe de ser más grande al menos que esta tierra. Que usted diga, hermano, ves que Dios tiene, pues que imagínese, si Él hizo el sol, que el sol es tantas veces más grande que la tierra, las galaxias es más grande que la misma tierra, la tierra queda chiquita, digámoslo así, queda pequeñita frente a la galaxia en la que está. Ahora le digo, a usted no le da por pensar que Dios es más grande que la misma tierra. Ya mire usted eso. Esa es la grandeza de Dios, ¿sí ve? Pero desafortunadamente algunos les han limitado a Dios y se lo han colocado allí, pequeñito allá en el cielo, y como le decía, y hasta lo pusieron a cuidar una silla, que no se puede bajar de esa silla porque el diablo se le sube, como si, hermano, como si Dios, escúcheme esto porque le va a parecer raro, pero es verdad, como si Dios tuviera problemas con el diablo. O sea, como si de verdad, como si Dios anduviera atajando al diablo, y es que ese diablo, no, hermano, Dios no tiene problema con el diablo. A usted el que le han hecho creer que Dios anda con, no, Dios con el diablo no tiene ningún problema. Hay quienes creen, no, es que el diablo es el archienemigo de Dios. No, olvídese de eso. Vinieron los hijos de Dios, se me acabó el tiempo. Vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, hablando de una manera de los ángeles. Y dice, y entre ellos vino el diablo. Y Dios no fue que dijo, llegó el diablo, agárrenlo, agarren ese diablo que sí que hace cosas y yo no lo puedo controlar. Agarren ese diablo. ¿Dónde usted ve eso? Dios le pregunta al diablo, ¿usted dónde andaba? Y el diablo tiene que empezar allí a darle cuenta, hermano, Dios, escúcheme, Dios no tiene problema con el diablo.
El diablo, si Dios le dice, usted de aquí no se mueve, él no se mueve de ahí. O sea, entienda eso. Si el Señor le coloca una línea y le dice, diablo, usted de aquí, mejor dicho, usted me queda ahí. Si le dice, quédese 1 año, quédese 1000 años, el tiempo que Dios quiera, el diablo se le tiene que someter a Dios. Que estamos hablando es de Dios. O sea, nosotros estamos hablando aquí es de la grandeza de Dios, pero algunos ven más grande, o sea, a algunos se les ocurre que el diablo ni siquiera se le sujeta a Dios, ¿no? No, es que Dios no podía manifestarse en la tierra porque iba a dejar el trono solo y entonces el diablo se le iba a sentar. No, eso son cosas que son de humanos acá, que el ser humano no entiende eso. Los que trabajan allá en el palacio, allá presidencial, allá, no sé si es que algunos ven la silla allá y de pronto la que está haciendo limpieza, cuando ve que el presidente no estaba, va y se le sienta en la silla. Eso así tiene que ser en el cielo, no, hermano, no. Olvídese que Dios, en este caso Dios es mucho, mucho más grande. La grandeza de Dios, digo el salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Hermano Jairo, yo no entiendo cómo Dios puede ser tan grande. Sí, hermano, yo le entiendo que el cerebro nuestro, por más de que usted lo active, no tiene la capacidad de comprender la grandeza de Dios, la omnipotencia de Dios. No tenemos esa capacidad. Pero eso no significa de que entonces yo tenga que reducir a Dios a mi capacidad de comprender. Entonces, no es que Dios, mejor no digamos que Él es tan grande, porque yo no, más bien entonces limitemos a Dios. No. Más bien crea usted por la fe y diga, aunque no lo puedo entender, pero creo lo que la Biblia dice acerca de la grandeza de Dios. Alabanzas a Dios.